Saludos, titulamos este vídeo Nuestro hogar, toroide confecto, 10, cosmos, tierra, toroide número 38. En primer lugar tenemos que decir algo acerca del momento actual que estamos viviendo cuando hacemos este vídeo a fecha de 23 de noviembre del año 2020. Comprobamos que estamos viviendo una distopía. Distopía significa lo contrario de una utopía. Una utopía sería, por ejemplo, manifestarte un mundo feliz, o armónico, o de justicia. Y la distopía, pues, es totalmente lo contrario, evidentemente. Entonces, nosotros comprobamos, cada día tenemos que aprender algo más, nos sorprende, cómo lo ilógico se presenta como lógico y una mayoría pues lo admite. Lo ilógico y lo negativo se presenta como positivo y la mayoría pues no discierne. Entonces nosotros supimos de un libro que nos decía que algo así semejante a que al final de los tiempos pues unos gobernantes, dirigentes, jefes, pues dirían algo a su pueblo y al día siguiente dirían lo contrario y el pueblo pues siguiese creyendo a ese dirigente que se contradice de un día a otro y siguiera pues manifestándole convencimiento, dijésemos así. Y entonces eso, pues, nosotros comprobamos que se está dando en estos tiempos finales, por eso los calificamos como finales de ciclo, porque ya entonces comprobamos que una mayoría del ser humano pues ha perdido la función, una de las funciones fundamentales del ser humano, que es el discernimiento innato que le otorgó la fuente. Entonces nosotros dentro de este progresivo deterioro, podemos decir así, de la imposición de lo lógico y de lo negativo, enmascarándolo con lo positivo y viendo y comprobando como una gran mayoría pues no lo percibe, pues nosotros ayer mismo pues comprobamos una acción que incluso nosotros quisimos darle nombre, pero comprobamos que no existe un nombre. Entonces, esta acción sería lo siguiente, sería mentirte, es decir, una mentira explícita, pero sabiendo que una mayoría va a comprobar, no tiene otra forma, de que es mentira, y decírtela. Entonces, esto sería, lo queremos sin ir a los hechos muy concretos, porque sabemos también que tenemos que manifestar por el mensaje, precisamente por el mensaje, para que perdure pues una cierta prudencia, evidentemente. Entonces lo vamos a decir con respecto a una metáfora, la metáfora del partido, de un partido deportivo que se juegue, por ejemplo, en dos partes. Y entonces los organizadores principales que dan los premios al vencedor, por ejemplo, sería la institución a lo mejor de la FIFA, podemos decir, en fútbol o cualquier otra, pues entonces, sabiendo que una mayoría desde siempre le han acostumbrado a las reglas, a cumplir unas reglas que evidentemente dentro de un partido deportivo, hasta que no termine el partido, no se puede declarar vencedor a ninguno de los equipos. Todo el mundo aficionado sabe eso. Y entonces, en cambio, pues a mitad del partido, pues estos dirigentes pues te dicen que ya ha ganado y han declarado vencedor, y para todos los efectos ya está establecido así el vencedor, el nombre del vencedor y el premio del vencedor, evidentemente, y por supuesto todo lo que conlleva de modificación, podemos decir así, en todos los campos. Y entonces una mayoría, pues evidentemente dice, bueno, pero esto ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si ellos son los que imponen las reglas? Si seguimos las reglas y hasta que no termine este partido, que le falta, por ejemplo, la segunda parte,
pues no nos pueden decir esto en la cara, porque nos están diciendo en la cara algo que saben ellos que nos están mintiendo y que nos estamos dando cuenta y nos lo están diciendo. Entonces, ¿qué palabra? Hemos buscado palabra, por ejemplo, la palabra cinismo, a esta nueva acción. La palabra cinismo no lo define, no define muy bien esta acción. Cinismo, por ejemplo, es cuando a lo mejor una persona que tiene todo el dinero del mundo te dice a ti, tú eres el culpable del hambre en el mundo. Como no des parte de tu salario, pues porque si no, pues tú eres el responsable. Cuando ella, por ejemplo, sabemos que no da nada y que ella es la que tiene todo el inmenso dinero del mundo. Entonces esto se puede decir un cinismo, es una palabra. Es una palabra, o maquiavelismo, pero estas palabras cinismo no reflejan esto lo que acabamos nosotros de decir, esta acción que nosotros acabamos de decir, que podemos decirle mentira explícita conocida, entre comillas, y tampoco el maquiavelismo, porque maquiavelismo es saber que personas de inteligencia pues te hacen todo, urden una serie de mentiras y de acciones, pero tiene una cierta lógica dentro de la mentira para llevarte a sus fines. Pero esto que estamos diciendo tampoco es maquiavelismo, porque el maquiavelismo, por supuesto, lo que utiliza es la mentira, el engaño y una falsa apariencia. Pero esto no, esto es una mentira explícita, conocida, presentándotela. Entonces nosotros decimos, deberíamos de inventarnos una palabra para esto que acabamos de presenciar nosotros en el día de ayer y en nuestro país, que es España, realmente. Y ya no queremos tocar más este tema, pero para que las personas vean un poco nuestra convicción de que estamos al final de un ciclo y que una inmensa mayoría pues ya ha perdido la mínima capacidad de discernimiento. Pero nosotros también comprobamos que los que están, dijésemos así, no han perdido este discernimiento, pues están cada vez más pues más despiertos, podemos saber así, evidentemente. Entonces nosotros, esto se llama un confusionismo mental general inducido, y nosotros con esta pequeña miniserie que hemos dicho ahora, este vídeo toroide concepto, vamos a realizar al menos 3 vídeos. El primero sería este sobre el concepto de toroide, porque en el concepto de toroide dejamos un poco aparcado el tema de toda la fenomenología concreta sobre la forma del cosmos y de la Tierra y de la totalidad, para centrarnos un poquito más y recordar la esencia, porque los toroides es la parte esencial. Tenemos la Tierra, por ejemplo, física, con mares, con partes sólidas, con efectos fenomenológicos de salida de sol, puesta de sol, etcétera. Bien. Pero el toroide pues va haciendo abstracción y se centra en lo más esencial, y por eso consideramos que para que la persona no sea confundida, pues siempre que vaya a este centro que es la fuente y que es lo más simple, simplemente 3 ejes, como vamos a ver en esta estructura del toroide. Entonces nosotros aquí tenemos este título que vamos a ir desarrollando, en que vamos a ir tratando en este y 2 vídeos más pues del concepto de toroide, porque es el concepto esencial. El modelo toroidal pues va a la esencia, y tenemos que decir, ¿y de dónde viene este conocimiento de los toroides e incluso de toda la geometría sagrada, de las matemáticas vorticiales, etcétera? Pues viene de Lucian, de la entidad que nosotros hemos dicho que es el rey de la oscuridad, la cabeza principal, por darle un nombre. Y desde ahí viene todo este concepto del toroide. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, pero para que tú realmente tengas una pequeña parte de verdad, pero llegues después, mediante complejizaciones, pues a no ver lo esencial. Por eso decimos nosotros, ellos y la oscuridad nos ha dado conocimiento, pero nosotros, aplicando el discernimiento, pues entonces profundizamos y decodificamos pues lo que consideramos más acertado de esta realidad, y lo compartimos para el discernimiento de cada cual. Entonces nosotros tratamos en este vídeo del concepto de toroide, y también, valga la redundancia, el concepto de concepto, porque nos va a dar un conocimiento de lo que queremos decir, y vamos a desarrollar
este vídeo en estos 4 puntos. Lo que es un concepto de un toroide universal, que sería la fuente, sencillamente. Después los toroides individuales. Y después, que serían los 2 escalones primeros y fundamentales, un toroide universal y todo lo demás, toroides individuales, para que nosotros lo veamos en nuestra realidad concreta. Y entonces nos atengamos a lo esencial, porque tenemos que atenernos a lo esencial en estos momentos. Y después, dentro de estos toroides individuales, pues destacar lo que son toroides orgánicos y los que son toroides funcionales, orgánicos e inorgánicos. De esta manera, con este sencillo esquema, pues tendremos una visión esencial de la totalidad. Eso es lo que nosotros pretendemos porque la verdad, como ya hemos dicho, pues en realidad es simple y profunda, pero hay que saber aplicar el discernimiento que nos ha dado la fuente y no perderlo como vemos que ya una mayoría pues lo ha perdido. Entonces, vamos a el punto primero que hemos dicho, aproximación a concepto y concepto de toroide. ¿Qué sería un concepto? Esto lo decimos para que entienda lo que también queremos decir con el concepto de toroide. Pues un concepto sería, también se le puede decir la parte mínima de una idea que no se puede reducir más. También una representación mental de un objeto concreto o abstracto, es decir, es ir a lo más esencial. Así, por ejemplo, para el concepto de hombre, pues nosotros vemos personas concretas, Juan, Pedro, Felipe, mi padre, mi madre, todos son hombres, por ejemplo. Bueno, pues hacemos abstracción de todos ellos, de Felipe, Pedro, Juan. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda, entonces, al quitarle esa parte, dijésemos así, concreta y material, pues queda la esencia del hombre. Por eso es lo mismo que nosotros queremos decir el concepto de toroide. El concepto de toroide sería lo esencial y lo que no es accidental. Esto también sería en filosofía lo que se le llama la sustancia y accidente, que ya lo presentó un filósofo como Aristóteles. Accidentes son todo lo exterior, todo lo concreto, pero bajo esos ropajes, pues existe algo permanente. Y entonces eso es también lo que nosotros queremos decir, lo esencial. Entonces, la esencia de la realidad, nosotros decimos que se expresa en toroides. Si alguien nos encuentra otra forma más sencilla y más simple de expresar la esencia de toda la realidad, que nos lo haga saber, porque nosotros esta es la forma más sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, una tierra que es uno de los modelos que nosotros no seguimos, pero para que vean que está representando todas las partes físicas, nombres de mares, de continentes, etcétera. Entonces, si la desnudamos, si le quitamos todo lo que son estos, lo que podemos decir accidentes, quitamos la parte de elementos minerales, del agua, etcétera, etcétera, pues nos quedará esta parte que es el toroide, es la esencia. Por eso nosotros, en este tiempo de distopía y de confusionismo, tenemos que remitirnos a lo esencial, y es lo que queremos hacer en este vídeo y en otros 2 vídeos. Entonces, una primera clasificación para que nuestra mente pues clasifique de una manera más sencilla y más simple y más profunda y verdadera toda esta realidad. Sería primero el toroide universal. El toroide universal es sencillamente la fuente, la creación, pero en manifestación, cuando ella se manifiesta. Y ahora vamos a dejar de lado la creación primaria, vamos a dejar de lado también la infradimensión, sino solamente nos vamos a centrar en este toroide más concreto, vital, que nosotros estamos viviendo esta realidad. Entonces, esto sería la primer anclaje de nuestra mente para que no sea, para que tenga la estabilidad mental y la clasificación mental de toda esta realidad, que existe un toroide universal. Este toroide universal es el que crea, el que contiene y el que sostiene todos los toroides individuales, y nosotros somos un toroide individual. Sostiene todos los toroides individuales, y toda la manifestación está formada esencialmente por toroides individuales y partes de toroides que vamos a calificar como elementos toroidales.
Entonces, esto es la clasificación más simple, el universal. Entonces, ¿el universal qué sería? Pues aquí tenemos puesto una especie de primera manifestación que la fuente se manifiesta. Al manifestarse ya tiene una parte creativa, crea la creación de una unidad, ya lo hemos dicho en otros vídeos, pues crea dos polos. Aquí tenemos un centro y crea dos polos. Y esto es el toroide, la realidad esencial de la manifestación. Y en su interior, como ya hemos dicho muchas veces, pues es donde está lo más sutil y lo más imperceptible. Y en la parte más exterior es donde está la creación más concreta. Entonces, esto es, dijésemos así, el esquema más sencillo y fundamental. Y esta es el toroide universal. Y este toroide universal, pues contiene todos los toroides individuales. Y entonces, ¿qué serán todos los toroides individuales? Pues todo lo que tenemos aquí a la vista. Y decimos, ¿cuáles son las características de estos toroides individuales? El ser humano es un toroide individual, evidentemente, y el principal de todos en esta dimensión. Pues las características que decimos para diferenciar los toroides individuales de lo que son partes de los toroides, para que podamos clasificar toda esta realidad que nosotros vemos aquí en este plano mientras que estamos viviendo, para diferenciar lo que son los toroides individuales de las partes de toroides individuales, decimos que los toroides individuales, sus características son que tienen independencia. Una independencia limitada, claro, limitada porque el que decida al final de todo siempre es la fuente. Y esa independencia pues le hace tener el libre albedrío. Pero este libre albedrío también está bastante jerarquizado, podemos decir. Sobre todo es en el ser humano donde se da predominantemente este libre albedrío. Entonces es una característica que es de los toroides individuales. Tienen independencia, tiene también autosostenibilidad, hemos dicho. Es decir, él tiene acciones por sí mismo, se alimenta y de eso le da una permanencia pero también limitada en el tiempo. Y la tercera característica de los toroides individuales es una graduación, porque graduación significa distintos niveles. El primer nivel de estos toroides individuales, y el más fundamental y importante, es el reino del ser humano, después el reino animal y después el reino vegetal. Y decimos estos toroides individuales, que es la vida. En cambio, el mundo mineral lo vamos a calificar ya no como un toroide individual, porque no tendrá esta característica de tener este grado de independencia. El mundo mineral ya no tiene independencia. Entonces, hemos dicho toroide universal y toroides individuales. Esto es la primera clasificación fundamental. Ahora, dentro de los toroides individuales, pues vamos a establecer otras clasificaciones. Que serían partes de los toroides individuales. Serían elementos toroidales. Y dentro de estos elementos toroidales vamos a calificar dos o tres tipos. Sería elementos toroidales orgánicos replicantes. Y aquí viene la palabra replicantes. Serían los que son parte de los toroides individuales, por ejemplo, parte del hombre o parte de una planta o de cualquier otro ser o elemento vivo, son partes de toroides individuales que replican el modelo toroidal, porque el modelo toroidal ya lo deberán conocer, acabamos de decirlo al principio, que es un centro, un eje y después dos polos. Pues lo replican, pero sin tener una independencia ni un autosustento, porque si tuviesen una independencia y un autosustento, entonces ya serían lo que hemos dicho toroides individuales. Y estos no son toroides individuales, son partes de los toroides individuales, que hemos dicho toroides, elementos toroidales, orgánicos y replicantes. Y vamos a decir por qué decimos replicantes, porque por ejemplo, en el ser humano, el cerebro, los pulmones y los órganos genitales, pues replican muy exactamente, muy concretamente, pues el toroide, que es un eje central y dos polos. Así, por ejemplo, el cerebro, el eje central, ¿cuál sería ahí? Pues la glándula pituitaria. Y los dos polos, los dos hemisferios, los pulmones también replican de una manera muy patente ese modelo toroidal. Serían dos polos, dos pulmones y después el centro donde vienen por los bronquios, donde viene el aire, que sería el tercer eje, porque ese tercer eje del aire es el que da vida a los dos pulmones. Los órganos sexuales reproductores, pues lo mismo, replican exactamente pues ese toroide, un eje central que podría ser un conducto tanto en el hombre como en la mujer central, y después ovarios y testículos, que serían
serían dos polos en cada uno de ellos. Por tanto, le hemos dicho elementos toroidales orgánicos replicantes, como son el cerebro, los pulmones, el aparato reproductor. Pero estos ya no serían toroides individuales, porque hemos dicho que no tienen esa individualidad, porque como por ejemplo un ser humano o una cierta planta o animal. Entonces, hemos dicho elementos toroidales individuales, partes de toroides individuales. Serían elementos toroidales orgánicos funcionales, porque ahora vamos a distinguir lo que son orgánicos funcionales. Serían, para diferenciarlo de estos que acabamos de decir, que replican muy bien ese modelo de los tres ejes. Estos son partes que no lo replican tan bien, como por ejemplo, aquí tenemos un ser humano, por ejemplo, podemos decir sus venas, sus arterias, sus músculos, sus huesos, pues son parte de un toroide, pero no lo replican tan claramente como lo que hemos dicho anteriormente del cerebro o de los pulmones. No lo replican tan claramente, pero tenemos que decir que son elementos toroidales orgánicos funcionales. Por ejemplo, en un árbol sería el toroide. Sería un toroide individual, pero partes suyas como hojas o frutos o corteza, pues eso serían partes. Por eso decimos elementos toroidales orgánicos funcionales porque cumplen funciones. Y también tenemos que decir que incluso que dentro de algunas de estos que son elementos toroidales funcionales, que no lo replican, que no muestran tan claramente esos tres ejes, pero también se acerca, aunque no sea de un modo tan patente. Por ejemplo, tenemos un hueso aquí, y un hueso, aunque no lo replica de modo tan patente los tres ejes, pero si vemos que su centro es al igual que el centro más sutil, que es la médula, que es mucho más sutil, y después los dos extremos del hueso, que son ya más sólidos, pues tiene no es exactamente una réplica, pero se asemeja mucho. Pero no tanto como lo que hemos dicho anteriormente con los replicantes. Estos serían elementos de los toroides individuales. Por tanto, centrándonos en la división principal, el universal, y estos serían los individuales, y estos serían partes de los individuales, para que la persona tenga esta conciencia de que todo lo físico pues realmente forma parte de un toroide, aunque y hay unas partes que lo reflejan más el toroide, como lo que hemos dicho, replicantes, y otras que lo reflejan menos, como lo acabamos de decir. Y también tenemos que decir lo que son partes del toroide universal, pero que no son individuales, no poseen la individualización. La individualización son elementos toroidales funcionales que en vez de orgánicos le decimos inorgánicos. Entonces estos no forman parte constituyente de toroides individuales, están más alejados del centro que los toroides individuales y sus partes funcionales. Están próximos y formando parte de la corteza exterior, y estos son los que forman el reino mineral. De esta manera ya la persona, su mente, de una manera sencilla clasifica toda esta realidad, el toroide universal, los toroides individuales, dentro de los toroides individuales, pues partes que son más replicantes y otras menos, y después los toroides que son parte de la corteza, que no tienen ya ningún tipo de individualización, que son el reino mineral. Entonces nosotros aquí queremos con esta clasificación sencilla para que la persona atienda que esto es lo esencial. Es como si dijéramos así el alma, la esencia, lo que sostiene esta realidad. Y entonces en todo lo que nos van complejizando en todas las ciencias, etcétera, etcétera, pues remitirse a estos esquemas fundamentales. Entonces nosotros, y lo más importante, tenemos que decir que el ser humano es el centro dimensional del toroide universal. El ser humano no es el toroide universal, pero es el centro donde el toroide universal ejerce de modo principal su acción en nuestra dimensión. Y el ser humano replica los tres centros de manifestación de la fuente. Entonces un ser humano, hombre y mujer, pues replica una parte de cabeza, pecho y parte que podemos decir inferior o motora. Entonces, ¿qué son esas tres partes del toroide universal? El centro con los dos polos. Entonces, el centro creativo, corazón, está en el ser humano, que es el que crea.
Después, el centro mental director lo podemos situar en la cabeza, y es importante la cabeza, que nos la tienen totalmente obnubilada, con un confusionismo total, sin discernimiento. Y el tercer eje sería, le podemos dar el nombre, esto puede realizarlo la persona de cualquier otra forma, pero nosotros esta es la forma que lo establecemos, el centro motor ejecutor, que estaría en relación con el pecho, con la emoción, porque también le ayuda a uno a decidir, y con las extremidades, y también para la próxima continuación de la especie sería el aparato reproductor. Entonces aquí están, como decimos, los tres centros en el ser humano incardinados, como estamos viendo aquí en el toroide. Este sería el toroide universal y el ser humano en ese centro. Entonces debemos ver entonces, y esto es nuestra intención, que veamos la realidad esencial y sobre todo orientemos nuestro toroide individual. También si queremos, le decimos el nombre de nuestra alma o de nuestra parte etérica, orientemos nuestro toroide individual hacia el toroide universal, que es simple, profundo y verdadero, y que consiste sencillamente, como llevamos mucho tiempo compartiendo, en seguir la voz interior de nuestra conciencia. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento,